Saludos, compañeros. Nosotros somos los integrantes del grupo número 5. Dentro de estos está la señora Elsa Comas, Manuel Lugo y su servidora Lisbeth Peralta. Nosotros les vamos a hablar un poquito sobre lo que son, los aspectos relevantes en la historia del derecho dominicano durante el siglo XX. Quédese con nosotros. Ahora le va a hablar la señora Elsa Comas sobre la primera elección de Trujillo. Buenas tardes. Yo soy del grupo 5. Me toca hablar sobre el tema de la primera elección de Trujillo. En introducción, Rafael Leonidas Trujillo llegó al poder en 1930 tras el golpe de Estado al líder Horacio Vázquez. Puso en prueba otra de las consecuencias de la ocupación militar norteamericana de 1916 a 1924. Es indiscutible peso del ejército nacional en la vida dominicana, en una forma plenamente diferente con la población desagramada. No había ningún grupo político capaz de hacer frente en el lote militar a los militares y oficiales entrenados por el régimen militar entre 1917 y 1924. Desarrollo. Rafael Leonidas Trujillo fue el heredero de ese grupo de orden. Desarrollado por los norteamericanos, inmediatamente llegó al poder. No tardó en demostrar que sabía utilizar la cabalidad, los métodos de control para borrar a todos los opositores y caudillos que ejecutaran ejecuciones en contraposiciones a su sistema. La dictadura de Trujillo se comenzó con el golpe de Estado contra el régimen de jefe Horacio Vázquez el día 23 de febrero de 1930, dirigido por Rafael Estrella Ureña y apoyo del propio Rafael Leonidas Trujillo, quien era el jefe del ejército luego del derrocamiento del jefe Horacio Vázquez. Se implantó un régimen provisional presidido por Rafael Estrella Ureña y apoyado por Trujillo, hasta ser celebrado las elecciones generalmente para ese mismo año de 1930. En las elecciones de 1930 resultaron ganadores Rafael Leonidas Trujillo como líder y Rafael Estrella Ureña como vicepresidente, quien fueron los candidatos de una coalición de partidos frente al Partido Nacional Progresista, quien se retiró dos días anterior a las elecciones, el 16 de agosto de 1930. Trujillo y Estrella Ureña fueron juramentados como jefe y vicepresidente de la República, iniciando así la era de Trujillo, sistema que concluyó en 1961. En conclusión, una vez que Trujillo llegó al poder en la República Dominicana, la economía era mala en todos los puntos. Esto se debía a la enorme deuda externa que tenía el territorio, las prioridades en entidades, deudas financieras eran dominadas por inversionistas estadounidenses y el azote del catastrófico ciclón San Zenón. Hasta aquí en mi exposición. Ahora lo vamos a dejar con nuestro compañero Manuel Lugo, que le va a estar hablando sobre la fijación de la línea fronteriza dominico-haitiana.
Buenas tardes, maestra, compañeros y compañeras. Mi nombre es Manuel Antonio Lugo Valerio. Tema: fijación de la línea fronteriza dominica-haitiana. Desde que a mediados del siglo XVII la parte occidental de la española fue ocupada por los franceses, la isla quedó dividida en dos colonias europeas casi siempre rivales. La lucha centenaria de los españoles por detener la penetración francesa no concluyó cuando se estableció la frontera entre ambas colonias mediante el Tratado de Aranjuez de 1977, pues la poca vigilancia que España podía mantener en su lado permitió que la porción ocupada por los franceses pasó fuera, ampliándose cada vez más. Luego el peligro con los franceses pasó a ser peligro con los haitianos, pues estos se consideraban herederos de la francesa en su derecho sobre la isla. Después de nuestra independencia en el año 1844, cuando había terminado la guerra dominica-haitiana, continuaron los problemas con las líneas fronterizas, la cual no había quedado claramente establecida, lo que permitió que campesinos haitianos fueran penetrando de forma progresiva sobrepasando los límites del Tratado de Aranjuez. El problema se logró resolver en la segunda década del siglo XX, siendo propicio por ello la situación política del momento, ya que Haití había un gobierno impuesto por las autoridades militares norteamericanas que ocupaban esa nación desde 1915. República Dominicana gobernaba Horacio Vázquez como resultado de la desocupación yanqui 1924. Para final de nuevo acuerdo fronterizo fue necesario modificar la Constitución Dominicana en el año 1929, ya que debido a que los haitianos habían traspasado los límites trazados en el Tratado de Aranjuez, pues necesario que se acordaron otros límites con una fijación clara de la frontera sobre el terreno, de modo de no hubiera duda alguna en el futuro. Cuando fue firmado el tratado el día 21 de enero del año 1929, se estableció en síntesis la siguiente: la fijación de la línea fronteriza entre ambas naciones con una descripción detallada de la línea del curso de la misma a través de los accidentes gráficos, empezando desde el norte con la desembocadura del río Masacre o Dajabón y en extremo sur en la desembocadura del río Pedernales. Se dispuso la colocación de hitos cada kilómetro a lo largo de la línea fronteriza con las iniciales de cada nación: República Dominicana y República Haitiana, en las respectivas caras de cada hito fijado. Se dispuso que si había dificultades o desacuerdo en la colocación de los hitos, se debería recurrir al arbitraje internacional para resolver el problema. Haití reconoció que pertenecía a República Dominicana la isla de 7 hermanos. La cobra vistas
altavelos y los frailes. Conclusión, luego fue necesario la celebración de un nuevo tratado fronterizo en el año 1936, por medio del cual se rectificó la línea fronteriza, mediante el cual fue cedida a Haití una porción de 150 kilómetros cuadrados en el lugar dominado La Miele. En este tratado también se acordó la construcción de una carretera internacional a través de toda la línea fronteriza. Hasta aquí mi exposición. Gracias. Bueno, yo soy su compañera Lisbeiri Peralta, quien les va a hablar sobre la discriminación racial en las leyes dominicanas sobre migración en nuestro país. Bueno, podemos ver y tomar en cuenta que dentro de las leyes dominicanas, que en base a la discriminación racial tuvo mucho que ver con lo que eran las migraciones. Incluso Wenceslao Vega expresó en su artículo sobre la historia de revista de Gaceta Judicial que en nuestro país se quiso aplicar una base de raza blanca para nuestra población. O sea que ellos para hacer esto importaron inmigrantes blancos. Esta importación fue con objetivo de blanquilar la raza dominicana, como si el color tuviera algo que ver o tuviera alguna relación con la calidad humana de cada uno de nosotros o de cada uno de los integrantes en ese momento. Ahora bien, de esa forma hubieron varios intentos y las autoridades intentaron lograr que lleguen inmigrantes blancos hacia aquí, e incluso ellos le ofrecían, incentivos y ventajas para que ellos se queden hospedados en el país, con cuyo objetivo de blanquilar, como ya había dicho anteriormente. Fue cuando entramos al siglo XX que bajo los gobiernos de la ocupación militar y especialmente en el régimen de Trujillo, se realizaron varios esfuerzos para poder favorecer a la migración solamente a los de raza blanca. Y esto, en contraposición a los que tienen la raza africana, llegaban aquí y tenían que operar en los ingenios azucareros y mayormente estos provenían de Haití y de las colonias británicas del Caribe. Como quiera, con los inmigrantes asiáticos también se hacía lo mismo. Así, en el 1919, el gobernador militar norteamericano Snowden, mediante la orden ejecutiva número 372, prohibió la entrada de los braceros extranjeros de cualquier raza que no sea la caucásica y se dio un plazo de 4 meses a los extranjeros braceros no caucásicos ya establecidos en el país para regularizar su situación con la obtención de un permiso que le costaba $50 en ese momento. Trujillo, en su intento de aumentar la población blanca en el país y además por pura propaganda política, creó una campaña internacional para atraer a las familias judías que estaban en la calidad de persecución por la invasión nazi en Alemania. Y se estableció una buena cantidad de ellos en Sosúa, Puerto Plata, donde estos formaron una comunidad. Y todo esto quedó reflejado en las leyes en su gobierno. La ley número 85 del año 1939 declara que el territorio de la República Dominicana está abierto a la entrada de extranjeros pertenecientes a la raza semita, que sea de una buena conducta y una buena salud. Y en este año la ley de migración número 95 estableció los impuestos que debían pagar los inmigrantes extranjeros que querían alojarse en el país. Los de origen caucásico o de origen de América debían de pagar un impuesto de $6 por ese permiso. Y también los tratados de los africanos y asiáticos, los cuales estos fueron penalizados con un impuesto que evidentemente era casi imposible de pagar. Hay que decir que todas estas disposiciones se dictaron a pesar de que la Constitución vigente en esa época establecía claramente la igualdad de todos ante la ley. Ahí podemos ver un claro ejemplo de lo que fue la discriminación racial dentro de las leyes dominicanas y por el ámbito de lo que es la migración. También, ya que empezamos a hablar un poco de lo que fue el gobierno de Trujillo, podemos hablar ahora de lo que fueron las leyes de Trujillo.
Bueno, durante la mayor parte de los 31 años de dictaduras, el gobierno de Trujillo dictó cientos de leyes en todas las materias e introdujo varios cambios dentro de la misma Constitución. La mayoría de los casos, estos obedecían a los planes y los proyectos políticos del dictador. Ahora, en algunos casos, a intereses políticos, aún también hubieron casos que no solamente era para intereses políticos, sino también para intereses personales o beneficios personales, o también para el fortalecimiento de su propio régimen. Estas disposiciones evidencian una lógica dentro del plan político de Trujillo y era su intención de controlar todos los destacamentos de la sociedad dominicana. Es decir, que por lo tanto se comprenden en mira a esos objetivos, pero en su último año, en mayo de 1960 a mayo de 1961, se evidencia un cambio en este proceso legislativo, tomando una serie de disposiciones contradictorias y hasta ridículas, lo cual su marco del principio de decadencia, lo cual marcó el principio de la decadencia de su gobierno. Esas leyes, dentro de todas esas leyes, estaba la ley 5345. Esta dispuso el secuestro de todos los bienes de las personas procesadas por delitos políticos y aún de que una sentencia los designara. Aún antes de que hubiera una sentencia que los designara, esta ley nos decía que tenía que secuestrarle los bienes a esas personas que estaban en proceso o que estaban procesadas. También estaba la ley 4348, la cual se le declaró con la necesidad de reformar la Constitución para poder restablecer la pena de muerte del terrorismo. La ley 5353, con la cual se le autorizó los piquetes y reuniones públicas frente a las embajadas extranjeras, sujetas a la autorización de la policía. En el mes de julio del año 1960, en la ley 5372, se declaró un estado de emergencia nacional, por lo cual el Poder Ejecutivo quedó autorizado a disponer por los decretos todas las medidas que consideraba indispensables para garantizar la seguridad exterior. Y en la ley 5390 fueron conmutadas la pena de prisión menores de 1 año, permitiendo que se convirtieran en multas a razón de 1 peso por cada día de prisión. En la ley 5465 se le obligó a que todo dominicano tenía que trabajar para un gobierno o una embajada extranjera, y estos debían de obtener una autorización del propio gobierno. Muchas gracias por escucharnos. Esta fue nuestra exposición. Espero hayan entendido. Que tengan buen día.